Hola, hola, bienvenidas nuevamente al podcast Joven Verdadera. Para las que no me conocen, me llamo Alana y estoy muy contenta de estar aquí otra vez. En el episodio de hoy seguiremos hablando sobre la comparación. Para los que no saben, estamos en una serie de comparación, pero en un área diferente que no hemos tocado aún, y es el área de las calificaciones, los logros académicos, y la presión que sentimos muchas veces en este ámbito. Hoy me acompañan Albelín y Mónica para profundizar en este tema y traer un poco de luz a estas áreas en las que a veces no nos damos cuenta de que la comparación se cuela por ahí. Y bueno, hola chicas, ¿cómo Ujú. están? Hola, muy bien, Hola, gracias a Dios. hola. Qué Gracias por la gusto estar con invitación. ustedes, Alana, Albe y todas las chicas. Bueno, pues me alegro de que estén bien. Y para empezar hablando Sí. del tema de hoy, creo que todas en algún momento hemos sentido esa presión de rendir bien o de compararnos con los resultados de los demás. De que, ay, yo tengo esta nota, el otro tiene esta nota. Especialmente en la escuela y la universidad, que cuando las calificaciones parecían decir algo sobre nuestro valor o nuestras capacidades. Así que quiero empezar con esta pregunta para Albe. Cuando estabas en la escuela o en la universidad, ¿sentiste la presión de tener siempre buenas notas? ¿En qué momento te diste cuenta de que esa presión se estaba volviendo una carga o se podría volver una carga? ¿Y qué aprendiste sobre descansar en Dios en lugar de tu rendimiento? Ujú. Pues sí me pasó en la escuela y en la universidad también, Ujú. pero yo creo que fue más marcado cuando estaba en la escuela y creo que ahí fue donde todo inició, donde yo empecé a conocer más de qué se trataba la comparación, ¿no? Ujú. Esa lucha ahí se volvió más real. Iniciando justamente la secundaria, me cambiaron de escuela y ya saben cómo es cuando uno entra nuevo, no conoce a nadie, no sabe nada. Y ese primer día de clases yo dije, bueno, tal vez va a ser un día tranquilo, sin mucha presión, pero realmente fue uno de los más preocupantes. ¿Por qué? Porque ese primer día de clases, eh, entro a mi salón y hay una joven ahí que ya tiene tiempo en la escuela y me muestra el cuadro de las calificaciones y ahí están todos los nombres de todas las que tienen 99, 98, 100, ¿no? Y entonces me dice, mira, para tú llegar ahí tienes que pasar por encima de fulana, 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 ¿no? Y ahí, o sea, como que en vez de ella querer conocerme a mí, saber sobre mí, ella me hizo una invitación al mundo de la comparación inmediatamente. Wow. Wow. Pero en medio de todo eso, con el tiempo, Dios me fue ayudando a descansar en Él, entendiendo que, y no solamente por medio de su palabra, sino también por hermanas en la fe que me aconsejaron y me apuntaron a Cristo y a ver que mi identidad estaba en Él y que Él no me iba a amar más o menos porque mis calificaciones fueran de 100 o de 99 o cualquier nota. Él ya me ama por lo que Él ya hizo en la Sí. cruz. Él me ama porque yo soy su hija y yo no tengo que añadirle nada más a su obra. Ya Él completó la obra Ujú. perfecta. Ujú. Sí, es muy cierto. O sea, como tú decías, ya no tenemos que añadir más a su obra porque Él hizo todo por nosotras. Y es increíble que aunque nosotros sabemos esto, aún seguimos luchando con la comparación en ese sentido. Y me gustaría entonces como que en ese tono preguntarle a Mónica si alguna vez Ujú. te comparaste con una amiga o compañera que parecía más inteligente, más aplicada o más exitosa que tú. ¿Qué te enseñó esa experiencia sobre la comparación Ujú. y sobre Sí. encontrar tu identidad en Cristo, en las calificaciones? Wow, sí. Yo realmente puedo recordar que desde que estaba en tal vez cuarto grado de primaria, que el tema de la comparación ahí fue donde comenzó. No recuerdo un poquito antes, pero por lo menos a partir de cuarto año, sí. Ahí comenzó ahí y hasta que terminé noveno grado en la misma escuela, en el mismo colegio, siempre era el mismo compañero que yo tenía así en la mira para que no me ganara en los cuadros de honor. Era siempre, los primeros lugares del año escolar siempre era entre él y yo. Entonces, ya se imaginarán, me esforzaba muchísimo y él era muy, muy inteligente. Y yo, entonces, cuando me quedaba un poquito atrás, intentaba compensarlo con el buen comportamiento, porque te sumaban calificaciones de todo, ¿verdad? No nada más como de tus exámenes, tareas, sino también cómo te comportabas y ahí como que ganaba un poquito más.
y ya sumado todo me ayudara a poder salir un poquito más arriba que él. Lo logré muchas veces, otras veces no. Y ya después, luego en la universidad, me pasaba lo mismo. Pero ahora se sumaba el hecho de tener que siempre estar arriba para no perder una beca de estudios que tenía como por cierto promedio. Así que ya había doble estrés ahí, el de poder ayudar a mis padres en la economía del hogar con la beca y el que yo sola me había impuesto de no alcanzar, de no solo alcanzar el promedio de la beca, sino ser la mejor de la clase. Porque la beca no me exigía tener 100 redondo, ¿no? Simplemente había un límite y yo me había autoimpuesto el ser la mejor de la clase y eso me enseñó realmente que perseguir el éxito o el título de inteligente es extremadamente agotador, la verdad. Cuando ya crecí un poquito más y estudié la maestría, la estudié en línea, porque ya estaba trabajando, no estaba en una clase virtual en vivo con un grupo de gente como usualmente lo tenemos en la universidad, tenemos el grupo ahí al lado nuestro, y realmente trabajaba, ayudaba en la casa, estudiaba la maestría, y yo no tenía tiempo para meterme a ver la lista de calificaciones de mis compañeros, de los ensayos, de los exámenes, como tal vez lo hacía antes en la escuela y en la universidad, así que la comparación no era un pensamiento constante en mi mente ya estudiando la maestría, entonces tenía mucho menos tiempo para enfocarme en los estudios porque ahora mi prioridad era el Señor, lo había entendido hasta entonces, apoyar en mi hogar, mi trabajo. Y como yo estudiaba después de mis horas de trabajo, de mi jornada laboral, yo llegaba a mi casa a las 8 de la noche o algo así porque trabajaba en una universidad. Entonces el agotamiento físico era tal que yo ya no podía desvelarme tanto como antes. Aparte ya estaba más grande y aún no se puede desvelar igual. Entonces estudiaba yo en el tiempo que tenía. Pero gracias a Dios, como les digo, chicas, mi perspectiva, gloria a Dios, había cambiado. Sí o sí dedicaba tiempo para el Señor cada día en las mañanas. Y gracias a Dios me iba bien y pude terminar la maestría y desempeñarme bien en mi trabajo, servir en la iglesia. El Señor me fortaleció. Y ahí, en ese momento, me di cuenta que cuando estaba en la universidad pasé noches de desvelo innecesarias para poder alcanzar cierto estatus en la clase y tener la mejor calificación. Ahí me di cuenta que yo estaba poniendo mi valor en los resultados de mis esfuerzos para sentirme mejor, para sentirme orgullosa de mí misma. Ahí estaba mi identidad y no en Cristo realmente. Entonces, eso es lo que puedo comentarles al respecto. Sí, o sea, yo recuerdo, y realmente me pasaba igual, con lo de desvelarme para estudiar, para un examen o haciendo un trabajo. Y yo ahora que ya pasé todo eso, o sea, que ya estudié en la universidad, ya hice la maestría, ya estudié en el colegio, yo miro para atrás y digo, ¿realmente era necesario? O sea, porque como que nadie ve tu promedio, o sea, nadie lo ve tu promedio. Pero ¿por qué creen que los logros académicos tan fácilmente se convierten en una medida de nuestro valor personal? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente para recordar que Dios no nos mide por diplomas ni por títulos, sino por un corazón rendido a Él? Albe, si nos puedes decir. Pues mira, una realidad que nosotras vivimos en este mundo caído es que la mayoría de las veces el que sobresale es el más recompensado. No solamente económicamente, emocionalmente, tú recibes aprecio, halagos, reconocimiento, un lugar importante. Entonces, tener logros académicos nos lleva a sentirnos tan valorados y eso no es malo, sentirse bien porque te va bien en la clase. El problema está cuando eso se vuelve un ídolo, Claro. cuando necesitamos aprobación. Es una necesidad, o sea, si yo no lo tengo, me siento mal y eso afecta a todo mi entorno. Y la palabra de Dios, así como tú dices, es lo que renueva nuestra mente. Y esa es la clave. En Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces eso es lo que nos llevará a recordar que Dios no nos mide por títulos, sino por un corazón rendido a Él. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, vemos que el amor de Dios es infinitamente mayor y mejor que los aplausos de este mundo. Sí. Y bueno, ¿y cómo cambia nuestra perspectiva cuando recordamos que delante de Dios nuestra identidad, o sea, como hemos estado hablando, no depende de nuestras calificaciones?
Entonces, Moni, ¿puedes compartir un momento donde esa verdad te dio libertad o paz en medio de toda esa presión académica que contabas? Ujú. Sí, sí, como yo les decía, yo creo que fue hasta que terminé la universidad a mis 21 años y entré al mundo laboral, a la par, que fue un tiempo en el que en la reunión de jóvenes de la iglesia estuvimos estudiando Romanos verso por verso. Fue un estudio muy, muy profundo. Ahí fue que yo entendí cuál era mi posición e identidad en Cristo. Yo ya era salva, pero el profundizar en la palabra de Dios como te abre el entendimiento para entender cosas que antes no entendías y ver nuestra vida a la luz de la palabra de una manera que antes no lo hacía. Entonces, eso es bien interesante porque no lo entendí en el contexto académico, sino en el espiritual. Entendí ahí a Mm, profundidad qué significaba ser salva por gracia. No había nada en mí, ningún estatus, ningún esfuerzo propio que pudiera darme el favor de Dios, como nos decía Albe ahorita, y eso cambió por completo la perspectiva de mi vida y de dónde estaba mi valor. Luego, ujú. meditando en esto, lo trasladé ahora sí a todas las demás áreas de mi vida. En el tema de las relaciones románticas, pero bueno, ese no es el tema hoy, pero en el tema académico y profesional, yo entendí que aunque el Señor nos llama a la excelencia, eso sí, el punto de partida nunca es la perfección, ni estar en la cima siendo mejor que todos, sino en esforzarme para la piedad, como Pablo le decía a Timoteo, en reflejar a Cristo y el Evangelio en cada cosa que yo hiciera. Tendría que reconocer que no hay perfección de este lado de la gloria, chicas. Tener Ujú, buenas calificaciones y ser la mejor de la clase, la verdad es que no te sirve de nada si no estás viviendo en comunión con el Señor. Si descuidas tu tiempo con Él por la escuela, no tiene ningún valor ganar el premio del primer lugar de la clase si no estás reflejando a Cristo en tu hogar y en la escuela. ujú, Y yo he visto esto muchísimo. Gracias a Dios, en su tiempo yo no dejé de ir a la iglesia, no dejé de involucrarme en algunas actividades, pero yo lo he visto en los últimos años y hoy por hoy que hay muchas jóvenes que dejan de involucrarse en las responsabilidades del hogar, de ayudar a sus padres y en la comunión en la ujú, iglesia en sus diferentes reuniones esenciales, como la reunión de oración o el culto de jóvenes, incluso, como les digo, no van al culto del domingo, que es el más importante porque deben quedarse a estudiar o a hacer sus tareas. Y jóvenes, lo están haciendo al revés. La escuela no es una mm, justificación. Si de así verdad es. quieren tener en orden sus prioridades, primero es su tiempo con el Señor, su servicio en el hogar y la asistencia a la iglesia, y luego es la escuela. No pueden irse Ujú, tampoco al extremo de descuidar la escuela por estar involucradas en todas y cada una de las actividades de la iglesia, no, pero siempre podemos sí. encontrar un balance, porque Ujú, aunque de manera diferente les anticipo, chicas, que esto se va a repetir en las siguientes etapas de su vida. Al estar trabajando, eh, a- Alana nos puede dar testimonio de eso, al estar casada, yo estoy casada, al tener hijos, Alba ya tiene hijos, entonces tiene un bebé sí. precioso, por cierto. Pero se ve diferente y nosotros tenemos que aprender a hacer un balance de nuestras prioridades. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. De nada Ujú, es amén. provechoso afanarse e invertir todo su tiempo en la escuela pensando que de eso depende su futuro. No sé, a lo mejor están pensando en que tengo que súper esforzarme para poder tener buenos contactos en la vida, para tener un buen trabajo, hacer buenos negocios. Y eso no es así. Jesús le dijo a la multitud en el Sermón del Monte que Él se encarga de proveer todo lo que necesitamos. Y les Ujú, decía, ¿quién puede aumentar un codo a su altura? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Entonces ujú, ahí está tu valor, en el amor de Cristo por ti, un amor que lo llevó a encarnarse y dar su vida en sacrificio para que hoy tú puedas ser libre de la esclavitud del pecado y de tus propios logros, para ser libre en quien eres en Él y en la seguridad que hay de que Él sea el dueño de tu vida y quien guíe cada uno de tus pasos.
Amén. Amén. Wow, o sea, yo escuchándote hablar, como que partes de mis recuerdos se desbloquearon. Cuando yo era adolescente, yo recuerdo que como que eso mismo, esa era mi lucha, de no puedo ir a la iglesia porque tengo que estudiar. O sea, a la iglesia el sermón del domingo, como que siempre, pero ciertas actividades de Ujú, jóvenes, la comunidad donde tú encuentras amigas y mentoras, como que ahí ujú, era donde yo siempre, bueno, no puedo porque tengo este examen. Y pero lo que me Ujú, ayudó mucho fue que mis amigas eran del colegio, eran cristianas también, y ellas eran mm, mucho más de ir a la iglesia y como de hacer comunidad, y eso me ayudó muchísimo. Lo que yo hacía para tener mm. paz mental era que me llevaba el cuaderno, aunque no lo abría. Pero hablando de eso de la comunidad, me gustaría preguntarle a Albe, ¿qué diferencia hace tener una comunidad cristiana que te recuerde la verdad cuando la comparación académica pesa en tu corazón? ¿Hay un versículo o consejo que alguna amiga o mentora te haya dado y que haya marcado la diferencia en tu vida? ujú. Pues mira, yo realmente estoy tan de acuerdo que la comunidad cristiana es muy, muy importante y hace toda la Ujú, diferencia. Ujú, ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está lleno de mentiras y estar solas puede ser un terreno muy, muy peligroso. ujú, Cuando tú tienes hermanas en la fe que te conocen, ellas entonces te pueden ayudar y levantarte en momentos vulnerables. Y también tú sabes qué pasa cuando te escuchan hablando, cuando ellas ven tu estado de ánimo, te van a apuntar a Cristo, ya te van a recordar tu valor en Él. Pero si tú estás sola y no te involucras en la iglesia, nadie va a poder ayudarte. Y con respecto a tu segunda pregunta, si hay versículos que han sido de apoyo para mí, sí hay muchos que me han animado y me han alentado, y en particular menciona el de Tito 2. Todo ese capítulo habla de diferentes temas y hay una sección que habla de la importancia de tener una hermana mayor que sea piadosa y madura en su fe. En ese capítulo la llama anciana, pero no necesariamente es anciana de edad, sino que es ujú. más madura que tú en su fe y que ella te puede enseñar y te puede guiar. Y para mí eso ha sido una bendición. Desde la universidad fue donde tuve mi primera mentora, sí, y lo agradezco tanto a Dios. Nosotras empezamos a estudiar un libro y cada semana yo iba a su casa y nos sentábamos y orábamos y ella me enseñaba acerca de mi identidad en Cristo. Y hasta el día de hoy, igual si tengo alguna duda, una dificultad, busco una hermana mayor que pueda escucharme y guiarme, ¿no? En la verdad de su Ujú. palabra. Y eso es vital. Wow, sí. ujú, Sí, Ujú, a mí también me ayudó mucho tener ancianas, ancianas no en edad, como dice Albelina, sino en madurez, ujú. que me ayudaran en mi sí. caminar cristiano. Y bueno, chicas, gracias por acompañarme hoy y edificarme con la sabiduría de ustedes. Ha sido tan refrescante escuchar sus historias y cómo el Señor las ha ayudado a encontrar descanso en Él, incluso en medio de la presión académica. Y creo que todas podemos identificarnos con esa lucha de querer dar lo mejor, pero a veces terminamos cargando con un peso que Dios nunca nos pidió que cargáramos. Y Ujú, para Ujú. terminar, me gustaría, como siempre, dejarles con el momento de la verdad. Y es que tu valor no cambia con tus calificaciones. Cristo ya pagó el precio más alto por ti. Y eso es lo que define quién eres. Eres una hija amada de Dios. No dejes que la comparación robe la paz que Él ya te ha dado. Busca primero su reino, como mencionábamos en el episodio de hoy, y todo lo demás vendrá en su tiempo. No tienes que demostrar nada para ser amada porque Cristo ya lo hizo por ti. Las calificaciones suben y bajan, pero el amor ujú. de Dios por ti permanece firme y eterno. Así que la próxima vez que sientas esa presión de ser la mejor o de quedar en el cuadro de honor, respira, ora y recuerda, ya eres completamente amada y aceptada en Cristo. Y gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Amén. Bye bye. Bye.